Bienvenidos al curso de Matemáticas Básicas. En esta clase entonces vamos a hacer una serie de ejercicios misceláneos en donde vamos a tomar ecuaciones cuadráticas y vamos a identificar cada ecuación cuadrática a qué tipo de cónica pertenece. Entonces demos un primer ejemplo. Entonces el ejemplo número 1, consideremos la ecuación 3x2 más 6x menos y más 5 igual a 0. Muy bien, entonces miremos primero que esta ecuación, lo primero que tenemos que ver para reconocerla como una elipse, una parábola o una hipérbola o un círculo, es, fijémonos las potencias cuadráticas de x. Aquí aparece una potencia cuadrática de x y después nos fijamos en las potencias cuadráticas de y, miremos que no aparece ninguna. La y aparece a la potencia 1. ¿De acuerdo? Aquí la y aparece a la potencia 1. Entonces recuerden, cuando una variable aparece a la potencia cuadrática y la otra a la potencia 1, entonces es típicamente la ecuación de una parábola. Entonces la parábola va a tener la forma y igual a, aquí como se ve a la izquierda, ¿cierto? O sea, en general va a ser y menos h igual a veces, hace un número distinto de 0, x menos k al cuadrado. Entonces, el primer paso es vamos a completar el cuadrado. Entonces tenemos aquí 3x2, vamos a completar este cuadrado, más 6x. Escribámoslo como 3 veces x2 más 2x. Muy bien, y voy a dejar el paréntesis abierto, ya les digo por qué razón. Miren que aquí para completar un cuadrado perfecto, para que nos quede x más 1 al cuadrado, pues bastaría sumar 1, ¿cierto? Entonces si le sumamos 1 aquí, pues obviamente para que no cambie la expresión debemos restarle, pues si sumamos 1 aquí y después multiplicamos por 3, le estamos sumando 3 por 1, 3, ¿de acuerdo? Y le restamos 3, entonces es lo mismo. O sea, si ustedes quieren, verifíquenlo. Cuando se multiplica queda 3x2, lo que había aquí. 3 por 2, 6x, lo que había aquí. Más 3 menos 3. Igual a 0, entonces queda 3x2 más 6x. Esto con el propósito entonces de escribir esto como 3 veces, ahora sí. Esto que hay aquí es un cuadrado perfecto. Entonces esta va a ser la técnica que vamos a seguir siempre, tratar de completar los cuadrados. X más 1 al cuadrado menos 3. Entonces esta expresión 3x2 más 6x, ¿cierto? Esta primera expresión que teníamos aquí, estos dos primeros términos los podemos escribir de esta manera. Muy bien. Ahora, entonces, reescribamos la ecuación. Entonces 3x2 más 6x menos y más 5 igual a 0, pues va a ser equivalente entonces a 3 por x más 1 al cuadrado menos 3 menos y más 5 igual a 0. Simplemente sustituí esta expresión aquí. La cambié, 3x2 más 6x, lo cambié por su igual. Muy bien, simplifiquemos un poco entonces, nos queda 3 veces x más 1 al cuadrado menos y, ya llevo estos dos términos, después queda menos 3 más 5 más 2 igual a 0. Y finalmente entonces pasemos los términos con y al lado derecho, queda 3 veces x más 1 al cuadrado igual a y, paso la y a la derecha sumando y el más 2 lo paso restando a la derecha. Si ustedes quieren, pongamos este término primero al lado izquierdo de la igualdad, queda y menos 2 igual a 3 veces x menos 1, ¿cierto? Ese es x más 1 al cuadrado. Entonces miren que miren aquí, ya esto tiene la forma de una parábola. Entonces aquí la vemos a la izquierda. Entonces podemos identificar claramente cuál sería su vértice, pues el vértice de la parábola estaría situado, por ejemplo, en el punto 1, 2, foco y directriz podrían hacerse de acuerdo con la fórmula que ya ustedes conocen y que ya en esta clase vamos a omitir. Entonces en esta clase suponemos que ustedes ya saben escribir el foco y saben escribir la ecuación de la recta directriz, entonces nuestro propósito es simplemente identificar la ecuación que resulta. Muy bien. Vamos a hacer un segundo ejemplo. Entonces, un segundo ejemplo, consideremos la ecuación 4x2 más y al cuadrado igual a 1. Muy bien, entonces la primera cosa que hacemos es miramos las potencias de x y de y cuadráticas y vemos si ocurren ambas. Aquí sí, x2 aparece como 4x2 y la potencia cuadrática de y aparece como y2. Entonces,
tratamos de identificar, se parecen como x2 y y2, debe ser un círculo, una elipse o una hipérbola. Este tiene cara de hipérbola, perdón, tiene cara de elipse por el signo más, ¿cierto? Si aquí hubiera un signo menos, pues entonces nos indicaría que es una hipérbola. Entonces escribámoslo en la forma canónica de la elipse. Entonces aquí a la derecha, perdón, aquí a la izquierda, vemos la fórmula, repasamos la formulita de la elipse, aquí la vemos. Entonces vamos a escribirla siguiendo ese patrón, o sea, esto es x2, este 4 lo puedo escribir como dividido un cuarto, ¿cierto? Multiplicar por 4 y dividir por un cuarto es lo mismo. y2, dividámoslo por 1, obviamente no se ha hecho nada, esto es igual a 1. Entonces para que nos quede en la forma x2 sobre a2 más y2 sobre b2. Ah, bueno, ya la tenemos casi lista porque queda entonces, esto es equivalente a x2 sobre un cuarto, y no es otra cosa que un medio al cuadrado más y2 sobre 1 al cuadrado igual a 1. Entonces vemos que el centro, aquí, el centro de la elipse va a ser el punto 0, 0, puesto que esto, si ustedes quieren, está escrito como x menos 0 al cuadrado, este es y menos 0 al cuadrado, solo que pues no lo estoy escribiendo, no estoy escribiendo el 0 porque sobraría. Y los semiejes van a ser a igual a un medio y b igual a 1. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces esta sería un segundo ejemplo. Muy bien, consideremos ahora como un tercer ejemplo la ecuación 3x2 menos y2 más 30x más 78 igual a 0. Muy bien, volvemos a hacer el mismo procedimiento. Reconozcamos las potencias cuadráticas, aparecen en x y aparecen en y. Entonces esto es candidato a ser una elipse, un círculo o una hipérbola. Muy bien, entonces vamos a ver qué resulta aquí. Este signo menos nos indica que es probablemente una hipérbola, ¿cierto? Porque aparecen las potencias cuadráticas restadas, no sumadas. En la elipse aparecen sumadas, en la hipérbola restadas. Entonces vamos a completar los cuadrados, organicemos los términos en x y en y. Entonces vamos a escribir 3x2 más 30x. Voy a poner este junto a este. O sea, todos los términos en x, hay un solo término en y, menos y2 más 78 igual a 0. Muy bien, entonces esta es una ecuación equivalente a la que teníamos. Entonces miren, aquí factoricemos el 3, queda 3 veces x2 más 10x menos y2, y si ustedes quieren pasemos este 78 para el otro lado como menos 78, para que dejemos aquí como una diferencia de cuadrados y aquí una cierta constante. Entonces estamos apuntando a una ecuación de una hipérbola. Entonces nuevamente vamos a completar este cuadrado, entonces saquémoslo aquí aparte. ¿Qué tenemos? Entonces hagamos un procedimiento aquí aparte, x2 más 10x, pues esto es x2 más 2 veces 5x. Escribámoslo en esa forma, de tal manera que aquí esto nos sugiere cuál debe ser el término que tenemos que sumar aquí, ¿cierto? Debemos sumar 5 al cuadrado, o sea 25, para que nos quede que esto es x más 5 al cuadrado y restar 25. Entonces este término x2 más 10x, que es el que aparece aquí, lo podemos escribir de esta manera. Entonces voy a señalarlo como en azul, x2 más 10x, vamos a reescribirlo. Entonces reescrito de esta manera es x más 5 al cuadrado menos 25, que es 5 al cuadrado. Dejémoslo como 25. Entonces miren que este término azul es igual a este. Si ustedes quieren pueden siempre revisarlo. Expandamos esto es x2 más 2 veces 5 por x más 10x. O sea, x2 más 10x más 25 menos 25 queda x2 más 10x, que era lo que teníamos. Entonces ahora sí, volvamos a la ecuación. Entonces la ecuación original era 3 veces lo que hay en azul, que es esto. Entonces lo voy a poner como en un corchetico, x más 5 al cuadrado menos 25. Entonces simplemente sustituí este x2 más 10x por su igual, menos y2 igual a menos 78. Entonces esto es equivalente a 3 veces, multipliquemos x más 5 al cuadrado, menos 3 veces 25, es 3 por 25, 75, menos 75 menos y2 igual a menos 78. Pasemos a sumar este 75 al otro lado,
queda 3 veces x más 5 al cuadrado menos y2 igual a 75, lo pasé a sumar, ¿cierto? Estoy pasando este término hacia la derecha, como menos 75 pasa como más 75 menos 78, esto sería entonces menos 3, ¿de acuerdo? Entonces nos queda esto igual a menos 3, entonces dividamos por menos 3 a ambos lados para dejar aquí un 1, ¿cierto? La ecuación de la elipse o de la hipérbola, lo que sea, debe tener un 1 a la derecha. Entonces si queremos lograr un 1, dividamos esta ecuación a ambos lados por menos 3. O sea, voy a reescribirla aquí para que quede, se vea bien. Esto es 3 veces x más 5 al cuadrado menos y2 igual a menos 3. Y vamos a dividir a ambos lados, todo esto y todo esto, vamos a dividirlo por menos 3. De tal manera que aquí entonces nos queda un 1. Menos 3 dividido menos 3 es 1. ¿Qué queda a este lado? Entonces recuerden, esto lo he advertido varias veces, cuando se divide una fracción, una cosa menos algo o más algo, hay que dividir cada uno. Entonces queda 3 veces x más 5 al cuadrado dividido menos 3. Menos y2 dividido menos 3. Igual a 1. Correcto, entonces se cancela este 3 con este 3 y queda entonces, queda entonces, escribámoslo otra vez aquí, queda entonces, aquí queda x más 5 al cuadrado dividido menos 1, después de cancelar, o sea, es menos x más 5 al cuadrado. Aquí queda menos y menos da más y2 sobre 3 igual a 1. Pues o sea, si ustedes tienen alguna duda, como aquí aparece un menos y un menos, entonces ustedes podrían razonar así. y2 sobre menos 3 es lo mismo que menos y2 sobre 3, ¿cierto? El menos puede ir arriba o abajo. Entonces esto es lo mismo que menos y2 sobre 3, que es más y2 sobre 3. Y lo mismo con esto. Entonces aquí esto es equivalente a x más 5 al cuadrado con signo menos más y2 sobre 3 igual a 1. Entonces escribámoslo como una diferencia, pues escribamos primero este término, y2 sobre 3, después este menos x más 5 al cuadrado. Ahora x más 5 al cuadrado lo puedo dividir por 1 para que leemos de una vez la forma de la hipérbola, ¿cierto? Miren que esto ya tiene la forma de la ecuación canónica de la hipérbola que aparece aquí a la izquierda. Entonces simplemente reescribir esto en la forma canónica, esto es y menos 0 si ustedes quieren, al cuadrado, sobre raíz de 3 al cuadrado, menos x menos menos 5 al cuadrado, sobre 1 al cuadrado igual a 1. Ustedes pueden ver entonces aquí que el vértice entonces está, si ustedes lo ven, ¿cierto? Aquí el vértice, el centro de la hipérbola estaría en el punto menos 5, 0. Ese sería el punto centro de la hipérbola. Y tenemos estos dos constantes, a igual a raíz de 3 y b igual a 1, que nos servían para determinar, recuerden, las ecuaciones de las asíntotas. Entonces eso ya lo vimos, no lo voy a volver a repasar aquí, simplemente en esta clase voy a hacer énfasis en reconocer qué ecuación cuadrática corresponde a qué tipo de cónica. Bueno, vamos a hacer otro ejemplo. Entonces un cuarto ejemplo. Hagamos este cuarto ejemplo, tomemos la ecuación, una ecuación como 4x2 más 9y al cuadrado menos 16 por x más 54y más 61 igual a 0. Muy bien. Entonces, identifiquemos primero la potencia, la x aparece a la potencia cuadrática, sí. La y aparece a la potencia cuadrática, sí. Aparecen con signos positivos. Entonces esto posiblemente va a corresponder a una elipse. Vamos a ver que en efecto es una elipse. Entonces, ¿qué hacemos? Agrupemos las x juntas y las y juntas. Queda 4x2, este término. Después menos 16x. Después tenemos las y más 9y2 más 54y. Y pasemos la constante para el otro lado, menos 61.
Aquí aparece como más 61 y aquí como menos 61. Entonces esta es una ecuación equivalente. Muy bien, entonces vamos nuevamente, vamos a completar cuadrados. Entonces cojamos caso por caso. Entonces cojamos primero este término 4x2 menos 16x. Entonces 4x2 menos 16x, escribámoslo como 4 veces x2 menos 4 por x, sacando el 4 factor común, ¿cierto? Si ustedes quieren siempre que saquen un factor común, multipliquen para chequear que está bien. 4x2 menos 4 por 4 menos 16x. Muy bien, entonces miren que lo que hay aquí puede completarse a un cuadrado. Esto es x2 menos 2 veces 2x, ¿cierto? Eso es menos 4x. Entonces, si ustedes imaginan, aquí lo que necesitamos es un 4, 2 al cuadrado, y restar 2 al cuadrado. ¿Cierto? No es lo mismo. O sea, ¿cómo sé yo que es un 4? Porque aquí tenemos el doble producto. Aquí sería el doble producto del primero por el segundo. El primero es x y el segundo es 2. Ese 2 debe ir elevado al cuadrado. Entonces esto queda 4 por x menos, porque aquí hay menos 2 al cuadrado, ¿cierto? O sea, aquí he reescrito este producto, de aquí a aquí, x2 menos 2 por 2x más 4, lo he reescrito como x menos 2 al cuadrado. En efecto, compruébenlo, x menos 2 al cuadrado, ¿qué sería? Sería x2 menos el doble producto del primero por el segundo, menos 4x, más el segundo al cuadrado, más 4, correcto. Entonces, ese término que está aquí es este que está acá, x menos 2, y había una multiplicación por 4. Y después, entonces, hay que restarle este 4 multiplicado, aquí hay otro 4, menos 4 por 4, menos 16. Entonces, todo esto que tengo aquí, esta expresión en verde, es igual a todo este término en verde de aquí hasta aquí. Es lo mismo. Muy bien, y es este mismo término que hay aquí, obviamente, por las igualdades, ¿cierto? Todo lo que está en verde es igual. Muy bien, entonces ahora vamos a cambiar, vamos también a completar un cuadrado para las y. Entonces cojamos en y, esto que está en y, 9y2, este término queda aquí, más 54y, entonces esto es un 9 por y2, entonces, ¿cuánto es esto? Aquí quedaría 9 por 6, 54, más 6y. Muy bien, entonces vamos a completar aquí dentro de este paréntesis el cuadrado, que queda y2, esto es 2 veces 3 por y, ¿cierto? Eso es 6y. Entonces ustedes ven que el término que hay que sumar aquí es 3 al cuadrado. 3 al cuadrado y restar 3 al cuadrado. Para que no se afecte, multipliquemos, es 9 por y2 más 2 veces 3y más 3 al cuadrado. O sea, he completado de aquí hasta aquí, y menos 9 veces 3 al cuadrado, menos 9 por 9. O sea, lo único que hice en este paso es este término, lo volví a reescribir aquí, lo multipliqué por 9 porque el 9 multiplicaba todo esto. Después había que restarle 9 por 9, que es 81, menos 9 por 9, entonces esto es igual a 9 veces, ahora sí completemos el cuadrado, esto es y más 3 elevado al cuadrado, que es y2 más 6y más 9, menos 81. ¿De acuerdo? Entonces, el término que aparece pues no sé, démosle otro color. No sé, el término que aparece aquí en rosadito, ese término rosadito es igual a este. Entonces vamos a reconstruir la ecuación después de haber completado los cuadrados. Entonces tenemos el término 4x2 menos 16x. Ese término, miren, aquí estaba, se reescribió como 4 veces x menos 2 al cuadrado menos 16. Más el término rosado, 9y2 más 54y, lo reescribimos como 9 veces y más 3 al cuadrado menos 81. Entonces ya reescrito estos dos términos y lo que teníamos a la derecha no ha cambiado, es igual a menos 61. Pasemos todas las constantes a un lado. Entonces queda 4 veces
x menos 2 al cuadrado, más 9 veces y más 3 al cuadrado. Muy bien, entonces vamos a pasar este menos 16 y este menos 81. Lo pasamos como más 16 más 81 menos 61, que era lo que teníamos aquí. ¿Cierto? Este 16 pasa sumando, este 81 pasa sumando. Entonces, ¿cuánto nos queda? Nos queda 81 menos 61 da 20, más 16 da 36. Muy bien. Ahora, si esperamos una ecuación, algo aquí a la izquierda igual a 1, pues entonces dividamos a ambos lados por 36. Entonces volvemos a hacer lo mismo, dividimos esta ecuación por 36 a ambos lados. Dividamos por 36. Esto es igual a 1. Muy bien, entonces ¿qué nos queda? Nos queda, cada término debe dividirse, entonces queda 4 veces x menos 2 al cuadrado dividido 36, más 9 veces y más 3 al cuadrado dividido 36, igual a 1. Entonces estamos casi listos, ya casi que tenemos la ecuación. Simplemente pues ahora dividamos, dividiendo arriba por 4 y abajo por 4, pues abajo queda, arriba quedaría, al dividir por 4 pues se cancela este 4. Y el 36 dividido 4 queda 9, ¿cierto? Porque 9 por 4 es 36. El 9 de una vez escribámoslo como 3 al cuadrado. Entonces si ustedes dividen por 4, repito, este 4 se cancela, ¿cierto? Una fracción, numerador y denominador, pueden dividirse por una cantidad distinta de 0. Si la dividimos por 4 arriba, queda x menos 2 al cuadrado. Si dividimos por 4 abajo, 36 sobre 4 queda 9. Y 9 puede escribirse como 3 al cuadrado. Y aquí lo mismo, dividamos por 9. Y más 3 al cuadrado, este 9 se cancela y queda 36 dividido 9 es 4. 2 al cuadrado igual a 1. Muy bien, entonces tenemos ya todos los elementos. Entonces es una elipse, entonces el centro estaría dado por el punto 2 menos 3, ¿cierto? Este se escribiría pues como y menos menos 3, y los semiejes serían a igual a 3 y b igual a 2. Muy bien, entonces sería una elipse como se muestra aquí a la izquierda. Muy bien, vamos a considerar otro ejemplo. Entonces tomemos un quinto ejemplo. Entonces en este quinto ejemplo tenemos y igual a x2 más 2x. Muy bien. Identifiquemos en esta ecuación, en ambos lados de la ecuación, donde hay términos que aparecen en forma cuadrática. Entonces la x aparece en forma cuadrática, pero la y aparece en forma lineal. ¿De acuerdo? La y aquí aparece en forma lineal, entonces esto nos sugiere que es una parábola. La parábola va a ser y menos algo igual a veces x menos algo al cuadrado, ¿cierto? O aquí pues tenemos la ecuación otra vez a la izquierda, y menos h igual a veces x menos k al cuadrado. Entonces simplemente para escribirla así, pues este x2 más x, completemos el cuadrado, este ejercicio es elemental, sumamos un 1 y restamos un 1, ¿cierto? Para que aquí nos quede que toda esta expresión es un cuadrado perfecto. Entonces esto es x más 1 al cuadrado menos 1, y esto es y. Entonces pasamos, si quieren, este y a sumar aquí, queda y más 1 igual a x más 1 al cuadrado. Muy bien, entonces ya la tenemos en la forma canónica, como está aquí, o sea, y menos menos 1, si ustedes quieren, igual a x menos menos 1 al cuadrado. Esta es la forma canónica nuevamente. Entonces vemos que el vértice de la parábola estaría situada en el punto menos 1, menos 1. Ahí tenemos la gráfica a la izquierda. Muy bien, vamos a considerar un sexto ejemplo, ejemplo número 6. Entonces vamos a tomar otra ecuación. Entonces consideremos la ecuación x2 más 2y2 más 1 igual a 0. Muy bien. Entonces identifiquemos, hay términos cuadráticos, efectivamente. Los hay en x y los hay en y. ¿Están sumados? Sí. Entonces posiblemente corresponde a una elipse.
Ahora, vamos a escribirlo en la forma, hay que escribir un 1 aquí, pero no podemos escribir un 1 aquí, ¿cierto? Si pasamos este 1, no importa lo que uno haga aquí, por ejemplo, al pasar el 1 quedaría un menos 1. Miren lo que está ocurriendo en esta situación. En esta situación, si ustedes intentan, aquí no habría nada para factorizar, ningún cuadrado para completar, ya lo tenemos. Pues si ustedes quieren, esto sería la ecuación pues equivalente a x2, esto sería lo que uno haría, ¿cierto? Más 2y2 igual a menos 1, y esto sería equivalente a x2 más y2 sobre 1/2 igual a menos 1, y este sobre 1, miren, tendría como aparentemente la forma de una elipse, excepto que aquí hay un problema, aquí en vez de haber un 1 hay un menos 1. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Si ustedes tratan de reescribirlo en cualquier forma, van a fallar. Y lo que está ocurriendo es muy sencillo, estamos tratando de encontrar parejitas XY que satisfagan la ecuación, ¿cierto? Pero miren, x2 es un número que es mayor o igual que 0, siempre. Todo cuadrado es mayor o igual que 0. 2y2 es mayor o igual que 0. Y al sumarle 1, pues es mayor, o sea, x2 es mayor o igual que 0. y2 es mayor o igual que 0, entonces multiplicar por 2 sigue siendo mayor o igual que 0, que recuerden, uno puede multiplicar por un número positivo sin alterar la desigualdad. Y el 1 es mayor que 0, entonces esta suma que hay aquí, x2 más 2y2 más 1, esa suma es mayor que 0. Entonces este número, si ustedes le dan valores a x y y, siempre es un número positivo, nunca 0. Entonces esta ecuación cuadrática no define ningún conjunto o define el conjunto vacío. Entonces es posible que algunas ecuaciones cuadráticas no definan ninguna cónica, sino que definan el conjunto vacío. ¿De acuerdo? Esta no define ninguna cónica. Puede haber otro ejemplo degenerado en donde la ecuación solo define un punto. Entonces vamos a hacer un último ejemplo. Tomen la ecuación, por ejemplo, x2 menos 2x más 1 más y2 igual a 0. Entonces vamos a completar este cuadrado. Pues hay un término en x2, un término en y2, está bien. Entonces esto es x menos 1 al cuadrado, ¿cierto? Porque esto es x2 menos 2x más 1 más y2 igual a 0. Ahora, una suma de cuadrados siempre es positivo o 0. Para que una suma de cuadrados sea 0, tiene que ser que cada uno de ellos sea 0. Entonces esto fuerza necesariamente a que x menos 1 sea 0 y a que y sea 0, ¿de acuerdo? O sea, un cuadrado más otro cuadrado es 0 solo cuando cada uno de ellos es 0, puesto si no fuera 0 sería positivo y la suma de dos números positivos sería estrictamente positiva y no 0. Entonces miren que esto no nos da sino un único punto, x está obligado a ser 1 y y está obligado a ser 0. Entonces esta ecuación, ¿cierto? Entonces esta ecuación define el conjunto formado solamente por un punto, por 1, 0. Entonces hay situaciones donde la ecuación cuadrática define solamente un punto. Define solamente un punto, hay casos degenerados donde define un punto, hay casos donde no define ningún conjunto y en otros casos pues puede definir una cónica como vimos. Entonces en general pues hay que tratar de completar los cuadrados, llevar la ecuación a una de las formas canónicas. Si ello fuera imposible, si ello es imposible, entonces es porque la ecuación no va a tener solución, o si se lleva a esta forma con un 0 aquí en vez de un 1 es porque va a tener una solución única. Bueno, con esto hemos llegado al final de esta clase y los invito para que sigan viendo este curso de matemáticas básicas. Muchas gracias por su atención.